En el vasto escenario de la existencia humana, nos encontramos a menudo frente al frío muro del silencio y la distancia impuesta por aquellos en quienes depositamos nuestra confianza o afecto. Este fenómeno, que la mente común interpreta como una herida o una pérdida de valor personal, es en realidad la prueba de fuego definitiva para el alma que busca la verdadera libertad racional. El estoicismo no nos enseña a ser insensibles, sino a ser invulnerables ante lo que no depende de nuestra voluntad, comprendiendo que el juicio de los demás es una propiedad ajena que no puede tocar la ciudadela interior de nuestro ser. Si te sientes ignorado o si alguien ha decidido alejarse, este es el momento preciso para dejar de mirar hacia afuera y comenzar el viaje más importante hacia el único lugar donde posees un mando absoluto, tu propia mente. Te invito a sumergirte en esta sabiduría ancestral para transformar el vacío del desprecio en la plenitud de la autosuficiencia racional. Antes de continuar con esta exploración de la virtud, te invito a darle like a este video y a suscribirte para que juntos fortalezcamos nuestra razón frente a las tormentas del destino. La soberanía de la ciudadela interior frente al silencio ajeno. Cuando el mundo se retrae y el eco de nuestra voz parece perderse en el vacío de la indiferencia ajena, surge una oportunidad única para practicar la mayor de las virtudes estoicas, que es la comprensión profunda de la dicotomía del control. No podemos obligar a otro ser humano a reconocer nuestra presencia, ni podemos dictar el afecto que otros deben sentir por nosotros, pues tales cosas pertenecen al ámbito de lo externo y lo indiferente. El hombre sabio comprende que su valor no es una moneda que fluctúa según el mercado de la opinión de los demás, sino un tesoro intrínseco que se cultiva a través de la excelencia moral y el ejercicio constante de la razón. Al ser ignorados, nuestra primera reacción suele ser la agitación y el deseo de recuperar la atención perdida. Pero esto es solo un juicio erróneo de la mente que cree que necesita algo externo para estar completa. El estoico se detiene ante esta impresión y se pregunta si el silencio del otro está bajo su jurisdicción directa, y al reconocer que no lo está, retira su energía de ese conflicto estéril para reinvertirla en su propio perfeccionamiento. La distancia que alguien pone entre nosotros y ellos no es un vacío que debamos llenar con súplicas o ansiedad, sino un espacio sagrado que nos permite observar la calidad de nuestros propios pensamientos. No es la persona que nos ignora la que nos hace daño, sino nuestra propia opinión sobre ese hecho, la que genera el sufrimiento y la angustia. Si logramos despojar al evento de su carga emocional y verlo simplemente como una decisión ajena, recuperamos de inmediato nuestra paz interior y nuestra dignidad. La verdadera fortaleza no reside en ser amado por todos, sino en ser capaz de sostenerse a uno mismo cuando todos los demás se han retirado. Este retiro de los demás hacia sus propios asuntos nos obliga a confrontar la pregunta de si somos capaces de ser nuestros propios compañeros de camino, sin depender de la validación constante de terceros. En la soledad que impone la indiferencia, el alma tiene la oportunidad de hablar consigo misma con una claridad que el ruido de la compañía a menudo oscurece. Debemos aprender a habitar nuestra propia mente como si fuera un refugio inexpugnable donde ninguna palabra no dicha pueda causar un incendio. La práctica de la apatheia no es la frialdad de una piedra, sino la estabilidad de un faro que permanece firme mientras las olas de los juicios ajenos rompen contra su base sin moverlo ni un milímetro. Al dejar de luchar por la atención de quienes nos ignoran, dejamos de ser esclavos de sus caprichos y recuperamos el trono de nuestra propia vida. La distancia es, en última instancia, un espejo que refleja nuestra dependencia o nuestra libertad, y el estoico elige siempre la libertad que nace de la autosuficiencia racional. No hay mayor victoria que mirar la espalda de quien se aleja y no sentir el impulso de seguirlo, sino la serenidad de saber que nuestro camino sigue siendo recto y luminoso, independientemente de quién camine a nuestro lado. Cada vez que te sientas tentado a pedir una explicación por el silencio ajeno, recuerda que la única explicación que necesitas es que tu felicidad no puede ser propiedad de nadie más que de ti mismo. El sabio se basta a sí mismo, no porque desprecie la compañía, sino porque sabe que la compañía es un bien preferido, pero no una necesidad vital para la virtud. En este estado de equilibrio, el silencio del otro se convierte en una música suave
que nos recuerda nuestra propia integridad y nuestra conexión con la razón universal. No busques puentes donde el otro ha levantado muros. Mejor cultiva el jardín de tu propia alma, para que sea tan fértil que no necesites de la lluvia ajena para florecer. La excelencia humana se mide en esos momentos de quietud donde, a pesar de ser ignorados por el mundo, seguimos actuando con justicia, moderación y sabiduría. La verdadera prueba de tu carácter no es cómo te comportas cuando eres celebrado, sino cómo te mantienes. Firme cuando eres olvidado o desplazado por el juicio caprichoso de los demás. Al abrazar este principio, transformas el dolor del rechazo en la gloria de la autonomía moral y la paz mental absoluta. El juicio como única fuente de nuestra perturbación. La razón nos enseña que nada de lo que ocurre fuera de nuestra mente tiene el poder de herirnos, a menos que nosotros le concedamos ese permiso a través de nuestros juicios. Cuando alguien decide ignorarte o alejarse de ti, lo que realmente está sucediendo es un evento físico de separación o una ausencia de comunicación, que en sí misma es neutra y carece de malicia. Somos nosotros quienes, al añadirle etiquetas de traición, desprecio o injusticia, transformamos un hecho simple en una fuente de tormento emocional. El estoico analiza sus pensamientos con la precisión de un cirujano, separando la realidad objetiva de las fantasías de dolor que la mente suele construir. Si alguien no responde a tus palabras o decide que ya no formas parte de su círculo, eso habla de su estado interno, de sus prioridades y de sus propias luchas racionales, pero no dice nada absoluto sobre tu esencia. Si tu valor dependiera de la mirada ajena, serías como una hoja seca movida por cualquier viento. Pero tú eres un ser dotado de logos, capaz de definir su propia valía a través de la práctica de la virtud. Por eso te invito a que le des like a este video si encuentras valor en estas enseñanzas y comenta abajo. Mi juicio es mi única morada inexpugnable para sellar este compromiso con tu propia paz. Al cambiar el juicio sobre la distancia ajena, pasamos de ser víctimas a ser observadores serenos de la naturaleza humana. La gente se aleja porque busca su propio beneficio o porque huye de sus propios miedos. Y entender esto nos permite sentir compasión en lugar de rencor. No podemos esperar que todos actúen con la sabiduría de un filósofo si nosotros mismos a veces tropezamos en el camino de la razón. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que el comportamiento de los demás es un fenómeno natural, tan inevitable como el cambio de las estaciones o el movimiento de los astros. Si un árbol no te da sombra, no te enfureces con el árbol, simplemente buscas otro refugio o aprendes a soportar el sol con fortaleza. De la misma manera, si una persona retira su luz de tu vida, no hay razón para la ira ni para la tristeza profunda, pues tu propia luz interior debería ser suficiente para iluminar tu camino. El error radica en haber entregado las llaves de nuestra tranquilidad a manos extrañas que no tienen la obligación de cuidarlas. Al recuperar esas llaves a través del control de nuestros juicios, descubrimos que la indiferencia de los demás es en realidad un regalo que nos devuelve a nosotros mismos. Nos obliga a dejar de buscar fuera lo que solo puede ser encontrado dentro, que es la seguridad de saber que estamos actuando conforme a la naturaleza. La distancia ajena es una invitación al autoconocimiento y a la purificación de nuestras intenciones, ya que nos permite ver si hacíamos el bien por el bien mismo o solo para obtener reconocimiento. El hombre virtuoso actúa correctamente porque su razón así se lo dicta, y no cambia su conducta ni su estado de ánimo si los frutos de su acción son ignorados por el mundo. Esta es la esencia de la apatheia, una paz que no depende de las circunstancias favorables, sino de la rectitud de la voluntad. No permitas que el silencio de otros se convierta en un ruido ensordecedor en tu cabeza. Mejor convierte ese silencio en el espacio donde resuene tu propia sabiduría. Cada vez que sientas el aguijón del rechazo, detente y examina la opinión que lo causa. Verás que el dolor no viene del otro, sino de tu deseo de que el otro se comporte de una manera distinta a como lo hace. Querer que lo externo se ajuste a nuestros deseos es la receta segura para la miseria, mientras que ajustar nuestros deseos a la realidad es el camino directo a la felicidad. Al final del día, lo que queda no es quién te ignoró o quién se quedó a tu lado, sino si mantuviste la integridad de tu carácter y la claridad de tu juicio frente a todas las pruebas que el destino puso en tu camino. El sabio sabe que incluso en la soledad más absoluta, nunca está solo.
si su razón está en armonía con la razón universal que gobierna el cosmos. La dicotomía del control aplicada a las relaciones humanas. Una de las lecciones más fundamentales de Epicteto nos recuerda que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, y que la confusión entre ambas es la raíz de toda la infelicidad humana. Nuestras opiniones, nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestras aversiones están bajo nuestro mando directo. Pero el cuerpo, la riqueza, la fama y las acciones de los demás están fuera de nuestro alcance. Cuando alguien te ignora, esa persona está ejerciendo su libre albedrío sobre sus propias acciones, lo cual entra directamente en la categoría de las cosas que no dependen de ti. Intentar modificar esa situación mediante ruegos, manipulaciones o angustia es tan inútil como intentar detener la lluvia con las manos. El estoico se enfoca exclusivamente en su propia respuesta ante la indiferencia, asegurándose de que su reacción sea virtuosa y racional. Si te alejas de quien te ignora, no lo haces por despecho ni por orgullo, sino por un acto de justicia hacia ti mismo y hacia el orden natural de las cosas. No es racional gastar un recurso tan precioso como el tiempo y la energía mental en tratar de influir en una voluntad ajena que ha decidido cerrarse. La verdadera libertad comienza en el momento en que aceptamos plenamente que no somos responsables de cómo los demás eligen percibirnos o tratarnos. Nuestra única responsabilidad es cómo elegimos nosotros tratarlos a ellos y cómo mantenemos la estabilidad de nuestra propia alma. Si alguien se distancia, permítele irse con la misma serenidad con la que dejas que una nube pase por el cielo. No te aferres a las sombras del pasado, ni te proyectes hacia un futuro de reconciliación que no puedes garantizar. Mantente firme en el presente, que es el único momento donde puedes ejercer tu virtud. La dicotomía del control nos libera del peso de la aprobación ajena, permitiéndonos actuar con una honestidad y una fuerza que quienes buscan agradar nunca conocerán. Cuando dejas de preocuparte por ser ignorado, te vuelves magnético de una manera diferente. No porque busques atraer a nadie, sino porque emanas la tranquilidad de quien es dueño de sí mismo. El sabio no busca la soledad, pero la abraza con gratitud cuando llega, viéndola como un entrenamiento para fortalecer su autosuficiencia. En la práctica estoica, cada interacción humana es un ejercicio de gimnasia mental donde el objetivo no es ganar el afecto del otro, sino mantener la propia excelencia moral. Si la otra persona se retira, el ejercicio simplemente ha cambiado de forma, pasando de la práctica de la amabilidad social a la práctica de la fortaleza individual. No hay pérdida real cuando alguien se va, porque nadie puede quitarte tu capacidad de razonar, tu capacidad de ser justo o tu capacidad de ser valiente. Esas son las únicas posesiones verdaderas que un hombre puede tener, y ninguna de ellas se ve afectada por el hecho de ser ignorado. Aprende a ver la distancia como un elemento externo más, como el clima o la topografía, algo con lo que debes contar, pero que no define tu valor ni tu propósito. La paz interior surge de la alineación de nuestra voluntad con la realidad, y si la realidad es que alguien nos ignora, la respuesta racional es la aceptación sin juicio. Esta aceptación no es una rendición pasiva, sino un acto de voluntad activa que decide no ser perturbado por lo que no puede controlar. Al final, te das cuenta de que la persona que más necesitas que no te ignore eres tú mismo. Mantén un diálogo constante y honesto con tu razón y verás que el silencio externo deja de tener poder sobre ti. La verdadera compañía se encuentra en la armonía con la naturaleza y en el cumplimiento del deber moral. Y eso es algo que nadie, por mucho que se aleje o te ignore, podrá jamás arrebatarte de las manos. La transmutación del dolor en combustible para la virtud. El sufrimiento que experimentamos al ser ignorados no es un producto directo de la ausencia del otro, sino una creación de nuestra propia mente que interpreta esa ausencia como una carencia de valor personal. Para el estoico, el dolor emocional es una señal de que hemos puesto nuestra felicidad en manos de la fortuna, y por lo tanto, debe ser utilizado como una herramienta de diagnóstico para identificar nuestras dependencias. En lugar de lamentar el distanciamiento, debemos observar la punzada de la angustia con curiosidad racional, preguntándonos qué parte de nuestro ego se siente amenazada por el silencio ajeno. Si nos duele que alguien no nos reconozca, es porque todavía buscamos en el exterior el sello de aprobación que solo nuestra propia conciencia debería otorgarnos.
El sabio transmuta este dolor en una oportunidad para practicar la autarquía, esa cualidad de ser suficientes para nosotros mismos sin necesidad de muletas sociales. Cada vez que alguien se aleja, se abre un espacio que antes estaba ocupado por la expectativa y el deseo de reciprocidad. Y ese espacio puede ser llenado ahora con el estudio de la filosofía y el fortalecimiento de la voluntad. No veas la indiferencia ajena como un vacío, sino como una purga necesaria que elimina de tu vida lo que no era sólido ni estaba alineado con tu verdadera naturaleza. La virtud no crece en la comodidad de los elogios constantes, sino en la resistencia que ofrecen las circunstancias adversas y el desdén del mundo. Si puedes mantener tu integridad y tu propósito mientras eres ignorado, habrás alcanzado un nivel de madurez que pocos hombres logran poseer. El dolor se convierte en combustible cuando entendemos que cada decepción externa es un recordatorio de que nuestra única morada segura es la razón. No pierdas tiempo intentando descifrar los motivos del otro, pues sumergirse en la psicología ajena es perderse en un laberinto sin salida que solo alimenta la obsesión. Lo único que importa es tu reacción. Tu capacidad de permanecer imperturbable y tu decisión de no permitir que la conducta ajena dicte tu estado de ánimo. La verdadera alquimia estoica consiste en convertir el plomo del rechazo en el oro de la serenidad absoluta, comprendiendo que nada de lo que sucede fuera de ti puede manchar la pureza de tu carácter. Al final, la distancia de los demás nos devuelve a la cercanía con nosotros mismos, obligándonos a ser mejores compañeros de nuestra propia soledad. El hombre que se siente bien en su propia piel y con sus propios pensamientos no teme al silencio del mundo, porque sabe que el universo entero late dentro de su pecho conforme a las leyes de la naturaleza. Utiliza este tiempo de distanciamiento para refinar tus principios y para actuar de manera que, incluso si nadie te mira, puedas estar orgulloso de quién eres. La aprobación de la propia conciencia es infinitamente más valiosa que el aplauso de una multitud o el mensaje de una persona que no sabe valorar tu esencia. Así, el dolor deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro que nos enseña los límites de nuestro poder y la inmensidad de nuestra libertad interior. La calma de la razón frente a las tormentas del ego. La mente humana tiende a reaccionar ante la indiferencia con una tempestad de pensamientos reactivos, buscando culpables o intentando reparar vínculos que ya no se sostienen por sí mismos. Sin embargo, el camino de la estoa nos invita a cultivar una calma profunda, similar a la del océano, que en sus profundidades permanece inmóvil, aunque en la superficie rujan los vientos del desprecio. Comenta abajo una frase que resuma tu compromiso con esta enseñanza. Lo que puedo controlar es mi respuesta, para que esta verdad se grabe en tu voluntad. Cuando alguien se distancia, el ego se siente herido porque su construcción se basa en gran medida en la imagen que proyecta hacia los demás. Pero tú no eres tu imagen, ni eres la percepción que otros tienen de ti. Eres el agente racional que toma decisiones aquí y ahora. La calma surge cuando dejamos de luchar contra lo que es inevitable y aceptamos que las personas tienen el derecho de entrar y salir de nuestra vida según sus propios juicios, por erróneos que estos nos parezcan. No hay mayor desperdicio de vida que intentar convencer a alguien de nuestro valor, pues el valor que necesita ser demostrado para ser visto ya ha perdido su brillo original. Mantente en silencio tú también, no por orgullo, sino por economía de alma, para no desperdiciar tus palabras en oídos que han decidido cerrarse. La razón nos dicta que la insistencia ante el rechazo es una forma de locura, una negativa a aceptar la realidad tal como se presenta ante nosotros. Al retirarte con dignidad, demuestras que tu centro de gravedad está en tu interior y que no necesitas del permiso de nadie para seguir existiendo con plenitud. Esta calma no es una máscara de indiferencia, sino el resultado genuino de haber comprendido que nada externo es un bien o un mal en sí mismo. El único mal verdadero es la corrupción de nuestro propio juicio y la pérdida de nuestra paz interior por causas triviales. Si alguien te ignora, permítele el espacio que desea y usa ese mismo espacio para expandir tu propia comprensión del mundo y de la naturaleza humana. Verás que con el tiempo, la agitación desaparece y es reemplazada por una claridad cristalina que te permite ver las relaciones humanas como lo que son. Uniones temporales de dos voluntades que a veces coinciden y a veces se separan.
No hay drama en la separación si no hay apego excesivo a lo que no nos pertenece. La libertad consiste en no tener amos, y quien depende de la atención de otro para sentirse bien ha creado un amo para sí mismo. Rompe esas cadenas mediante el ejercicio de la razón y descubre la inmensa alegría de ser el único soberano de tu territorio mental. En este estado de calma, puedes observar el distanciamiento ajeno sin rencor, deseando incluso el bien a quien se va, pues tu bienestar ya no está condicionado por su presencia o su palabra. La paz es el estado natural de la mente cuando se despoja de los deseos innecesarios y de las opiniones falsas sobre lo que es esencial para la felicidad. La práctica de la apatheia y la libertad del alma. A menudo se confunde el concepto estoico de apatheia con la falta de sentimientos, pero en realidad es la liberación de las pasiones perturbadoras que nublan el juicio y nos encadenan al sufrimiento. Ante el distanciamiento de alguien importante, la apatheia se manifiesta como una tranquilidad mental que nos permite seguir actuando con justicia y sabiduría, sin que el corazón se vea desgarrado por la ausencia. Es la capacidad de amar sin poseer y de soltar sin destruirnos, reconociendo que los seres humanos son como las hojas de un árbol que el viento del destino dispersa a su voluntad. La verdadera libertad del alma se alcanza cuando dejamos de ser rehenes de las expectativas que depositamos en los demás. Si te ignoran, la práctica estoica te invita a reflexionar sobre la transitoriedad de todas las cosas y sobre la importancia de no considerar nada como propio, excepto tu propia voluntad. Todo lo que tenemos es un préstamo de la naturaleza, incluidos nuestros amigos, nuestra familia y nuestros seres queridos. Y cuando la naturaleza reclama su préstamo o cuando las circunstancias cambian, debemos devolverlo con gratitud en lugar de con quejas. Esta perspectiva nos permite enfrentar el distanciamiento no como una ofensa personal, sino como parte del flujo constante del universo donde nada es estático. La libertad nace de la comprensión de que no necesitamos que nadie nos hable, nos mire o nos aprecie para cumplir con nuestro propósito de vivir de acuerdo a la virtud. Al alcanzar este nivel de independencia emocional, te vuelves verdaderamente invencible, porque no hay nada que los demás puedan quitarte que sea esencial para tu florecimiento humano. La indiferencia del mundo se convierte en el telón de fondo sobre el cual pintas la obra maestra de tu propia vida, con los colores de la razón y la integridad. No permitas que el vacío que deja otra persona se llene de amargura, sino de una luz renovada que proviene del descubrimiento de tu propia fuerza latente. El alma libre no busca refugio en los demás, sino que es ella misma un refugio para todo lo que es noble y verdadero. Al ser ignorado, tienes la oportunidad perfecta para demostrar que tu filosofía no es solo una teoría de libros, sino una realidad vivida que te sostiene en los momentos de mayor aislamiento. La distancia es el campo de entrenamiento donde se forjan los verdaderos filósofos, aquellos que no necesitan de la aprobación externa para saber que están en el camino correcto. Cultiva esta independencia con celo y verás que la libertad que obtienes es mucho más satisfactoria que cualquier conexión humana basada en la necesidad o el miedo a la soledad. Al final del día, tu alma es la única compañera que estará contigo desde el primer aliento hasta el último. Y es tu deber asegurarte de que sea una compañía digna de respeto y admiración. La apatheia es el escudo que protege tu paz de los dardos del desprecio ajeno, permitiéndote caminar por el mundo con la frente en alto y el corazón en calma, sin importar cuántos se alejen de tu lado. La justicia de permitir que cada uno siga su propia naturaleza. La razón nos dicta que la justicia no consiste solo en dar a cada uno lo que le pertenece, sino también en respetar el libre albedrío de los demás, incluso cuando sus decisiones nos resultan dolorosas o incomprensibles. Si alguien decide ignorarte o alejarse de tu vida, está actuando según su propia percepción del bien y de lo que considera necesario para su existencia en ese momento. El estoico no intenta imponer su voluntad sobre la ajena, pues comprende que forzar una conexión es un acto de injusticia contra la naturaleza racional del otro. Debemos aprender a mirar a quienes se distancian con una benevolencia desapegada, reconociendo que ellos, al igual que nosotros, son esclavos de sus propios juicios y percepciones. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud, y así fortalecerás tu capacidad de ver el mundo con la claridad de los antiguos maestros.
No hay mayor muestra de madurez que concederle al otro la libertad de no elegirnos, sin que esto altere nuestra propia disposición hacia la bondad y la rectitud. La justicia estoica nos obliga a no devolver indiferencia con odio, ni silencio con rencor, sino con una aceptación serena que reconoce que cada alma sigue su propio curso según el diseño del cosmos. Al dejar ir sin resistencia, nos alineamos con el Logos universal, que permite que todas las cosas fluyan y cambien de forma constantemente. No eres dueño de la atención de nadie, y pretender serlo es una forma de tiranía mental que solo te traerá miseria. El sabio se alegra cuando los demás encuentran su camino, incluso si ese camino se aleja del suyo propio, porque entiende que la armonía del todo es más importante que los deseos del individuo. Esta perspectiva nos libera de la carga de la victimización y nos sitúa en un plano de igualdad con el destino, donde nada de lo que ocurre es visto como una afrenta personal, sino como un movimiento natural de las piezas en el gran tablero de la vida. Al actuar con esta justicia superior, preservamos la pureza de nuestra alma y evitamos que las pasiones bajas corrompan nuestro carácter. La verdadera virtud se manifiesta cuando somos capaces de desearle lo mejor a quien nos ha olvidado, no por una santidad artificial, sino por la lógica pura de que su felicidad no resta nada a la nuestra. La distancia se convierte así en un ejercicio de desprendimiento y de amor fati, aceptando que lo que el destino nos quita es porque ya ha cumplido su función en nuestra formación moral. Mantente firme en tu deber de ser un hombre justo y bueno, y deja que el resto del mundo se mueva según su propia inercia, sin que eso logre perturbar la quietud de tu ciudadela interior. El refugio de la autarquía en el silencio del mundo. Cuando las voces externas se apagan y el reconocimiento ajeno desaparece, el estoico descubre el concepto de autarquía, que es la autosuficiencia del alma, que no necesita de nada externo para ser plena. Este refugio no es un aislamiento del mundo, sino una independencia radical de sus caprichos y de sus juicios volubles. La mayoría de las personas viven en un estado de mendicidad emocional, buscando constantemente migajas de atención para validar su existencia. Pero el filósofo sabe que la única validación que cuenta es la de la razón. Al ser ignorado, tienes la oportunidad de comprobar si tus cimientos son lo suficientemente sólidos como para sostenerse sin el apoyo de los demás. Es en el silencio donde puedes escuchar con mayor claridad los dictados de tu propia conciencia y evaluar si tus acciones están alineadas con la excelencia moral. La autarquía nos enseña que el bienestar no es algo que se recibe, sino algo que se genera desde el interior a través de la rectitud del pensamiento y la moderación de los deseos. Si te sientes vacío cuando alguien se aleja, es una señal de que habías construido tu casa sobre arena movediza, y la indiferencia ajena es el viento que viene a advertirte que debes reconstruir sobre la roca de la virtud. No busques desesperadamente llenar el espacio dejado por el otro. Mejor habita ese espacio con tu propia presencia y con el estudio de las verdades eternas. El sabio es aquel que puede ser feliz en medio de una multitud o en la soledad más absoluta, porque su fuente de gozo no depende de las circunstancias, sino de su capacidad de razonar. Esta independencia es la mayor riqueza que un ser humano puede poseer, pues es la única que no puede ser robada por la fortuna ni por la voluntad de terceros. La distancia de los demás es el campo de pruebas donde se demuestra si realmente eres el dueño de tu vida o si solo eres un actor esperando el aplauso. Abraza la autarquía como el camino hacia la verdadera dignidad, comprendiendo que aquel que no necesita nada de los demás es el único que puede relacionarse con ellos de manera auténtica y sin miedo. El silencio del mundo no es una privación, sino una invitación a la plenitud interior, donde no hay juicios que te aten ni expectativas que te opriman. Sé tu propio maestro, tu propio amigo y tu propio juez, y verás que la soledad se transforma en una libertad tan vasta que ninguna presencia humana podría igualar. La brevedad de la vida y la futilidad de la preocupación ajena. Marco Aurelio nos recordaba con frecuencia la brevedad de nuestra existencia y cómo en poco tiempo, tanto los que nos ignoran como nosotros mismos seremos solo cenizas y olvido. Ante esta perspectiva cósmica, la preocupación por la distancia o el desprecio de alguien pierde toda su importancia y se revela como una pérdida de tiempo precioso.
¿Por qué habríamos de gastar nuestras limitadas horas de luz en lamentar la ausencia de alguien que ha decidido no estar, cuando podríamos emplearlas en cultivar nuestra mente y servir a la comunidad humana? La muerte nos iguala a todos, y ante su sombra, los pequeños dramas de las relaciones personales se desvanecen como el humo en el aire. El estoico practica el memento mori, no para entristecerse, sino para priorizar lo que es verdaderamente esencial, que es la calidad de su carácter aquí y ahora. Cada minuto dedicado a rumiar el rechazo ajeno es un minuto robado a la práctica de la virtud y al disfrute de la propia existencia racional. Si comprendes que tu vida es un suspiro en la inmensidad del tiempo, dejarás de otorgarle poder a quienes no saben valorarla. La distancia es irrelevante cuando se mira desde la cima de la razón, pues lo que realmente importa no es cuánto tiempo duran las relaciones, sino qué tan virtuosos fuimos mientras duraron y con qué dignidad las dejamos ir. No permitas que el comportamiento de otro ser mortal perturbe la paz de tu alma, que aspira a lo eterno y a lo universal. El sabio vive cada día como si fuera el último, y en ese último día no hay lugar para el rencor ni para la ansiedad al silencio de otros. Solo hay espacio para la gratitud por haber tenido la oportunidad de participar en el orden del mundo y por haber mantenido la integridad hasta el final. La indiferencia ajena es un asunto trivial comparado con la tarea monumental de vivir una vida conforme a la naturaleza. Deja que los muertos entierren a sus muertos, como se dice a veces. Y tú, dedícate a estar plenamente vivo en tu razón y en tu propósito. La verdadera libertad nace de reconocer que el tiempo es nuestro recurso más escaso y que no debe ser sacrificado en el altar del ego herido. Al final del camino, lo único que quedará será la huella de tu propia virtud, no la lista de quienes te ignoraron o quienes te prestaron atención. Mira hacia las estrellas y comprende que tu dolor es minúsculo, pero tu capacidad de razonar es divina. Y en esa divinidad reside tu verdadera fuerza frente a cualquier distancia. La transitoriedad de los vínculos y la permanencia del carácter. En el fluir incesante del universo, nada permanece estático y los vínculos que hoy parecen inquebrantables pueden desvanecerse mañana bajo el peso de la indiferencia o el cambio de las circunstancias. El estoico contempla esta realidad no con cinismo, sino con una aceptación profunda que le permite valorar el presente sin encadenarse a él. Si alguien se aleja o decide ignorarte, simplemente está siguiendo el curso natural de las cosas, donde las personas entran y salen de nuestra órbita como astros en el firmamento. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior, para que juntos entendamos que el único refugio permanente es la virtud. No podemos pretender que las relaciones humanas sean eternas cuando nosotros mismos somos seres finitos en un cosmos en constante transformación. Lo que realmente debe preocuparnos no es la permanencia de los demás a nuestro lado, sino la permanencia de nuestra integridad y nuestra capacidad de actuar con justicia a pesar de la soledad. El carácter es la única posesión que nos pertenece de manera absoluta y que no puede ser alterada por el silencio de un amigo o la partida de un ser querido. Al ser ignorados, se nos concede la oportunidad de probar si nuestro carácter es de mármol o de arcilla, si puede resistir el frío del aislamiento sin resquebrajarse. El sabio sabe que la compañía es un bien externo, similar a la riqueza o la salud, que puede ser retirado por el destino en cualquier momento sin previo aviso. Por ello, cultiva una relación tan sólida consigo mismo que la ausencia de otros no se perciba como una amputación, sino como un cambio de estado en el paisaje de su vida. La verdadera fortaleza consiste en ser la misma persona justa, templada y valiente, tanto en el centro de la atención como en el rincón más oscuro del olvido. No permitas que el comportamiento de los demás sea el termómetro que mida tu temperatura moral. Mantén tu fuego interior encendido con la leña de la razón y verás que el frío de la distancia ajena no tiene poder sobre ti. La transitoriedad es una maestra que nos enseña a no aferrarnos a las sombras y a buscar la luz en nuestro propio juicio. Cada vez que alguien se distancia, recuerda que su presencia fue un regalo temporal de la naturaleza y su partida es simplemente la devolución de ese préstamo.
Al vivir con esta conciencia, eliminamos el aguijón de la decepción y lo sustituimos por una gratitud racional que nos permite seguir adelante con paso firme y corazón ligero. Tu carácter es tu destino, y mientras éste sea noble, nunca estarás realmente perdido, sin importar cuántos decidan ya no caminar a tu lado. La disciplina de la voluntad ante el vacío del rechazo. Cuando nos enfrentamos al vacío que deja la indiferencia de otro, la voluntad debe ser ejercida con la disciplina de un atleta que se entrena para la competencia más difícil, que es la de dominar sus propios impulsos. El impulso natural es buscar el porqué, exigir respuestas o intentar desesperadamente recuperar el terreno perdido. Pero la razón nos dice que tales acciones son indignas de un hombre libre. La disciplina estoica consiste en refrenar estos movimientos del alma y redirigir la energía hacia tareas que sí dependan de nosotros, como el estudio, el trabajo productivo y el cuidado del propio cuerpo y mente. El rechazo no es un muro que nos detiene, sino una señal que nos indica que ese camino no es el que nos corresponde en este momento. Al practicar la disciplina de la voluntad, aprendemos a recibir el silencio con la misma elegancia con la que recibiríamos un elogio, sin que ninguno de los dos altere nuestra pulsación interna. El sabio no se deja arrastrar por la marea de la autocompasión ni por la tormenta de la indignación, sino que permanece en el centro de su propia razón, observando cómo sus deseos intentan rebelarse y calmándolos con la verdad de que nada externo es necesario para su florecimiento. La verdadera disciplina se muestra cuando, a pesar de sentir el dolor punzante de ser ignorado, decides levantarte y cumplir con tu deber diario con la misma diligencia de siempre. No dejes que la conducta de otros sea la excusa para abandonar tu propio camino de excelencia. Si alguien no te valora, tu respuesta debe ser valorarte a ti mismo aún más a través de acciones virtuosas y pensamientos elevados. La voluntad es un músculo que se fortalece cada vez que elegimos la razón sobre la emoción reactiva, y cada acto de indiferencia ajena es una pesa que nos permite aumentar nuestra resistencia emocional. No te veas como una víctima del silencio de otro, sino como un guerrero de la mente que está siendo probado en su capacidad de mantener la compostura en la adversidad. La libertad que nace de esta disciplina es inquebrantable, porque no depende de que el mundo sea amable o comunicativo, sino de que tú seas el dueño absoluto de tus reacciones. Al final, la distancia se convierte en el campo de entrenamiento perfecto para alcanzar imperturbabilidad, que es el sello de los verdaderos maestros de la Stoa. La visión cosmopolita y el desapego de las expectativas personales. El estoicismo nos invita a vernos como ciudadanos del mundo, partes integrantes de un organismo vasto y complejo, donde cada individuo actúa según su propia función y naturaleza. Desde esta perspectiva cosmopolita, el hecho de que una persona específica nos ignore se vuelve un detalle insignificante en el gran esquema de la existencia humana. Tenemos una responsabilidad hacia la humanidad entera, no solo hacia aquellos que nos prestan atención o nos devuelven el afecto. Al desapegarnos de las expectativas personales sobre cómo deberían tratarnos los demás, abrimos espacio para una forma de amor más universal y menos egoísta. El sabio no espera que nadie le agradezca sus servicios ni que nadie reconozca su virtud, porque entiende que actuar conforme a la razón es su propia recompensa. Cuando alguien se distancia, es simplemente una célula del gran cuerpo social moviéndose hacia otro lugar, y esto no debería romper nuestra armonía con el todo. Debemos cultivar una disposición tal que nuestra paz no se vea perturbada por las fluctuaciones de las relaciones individuales, sino que esté anclada en nuestra conexión con la razón universal que gobierna a todos los hombres. Esta visión nos permite ser amables incluso con quienes nos ignoran, no por debilidad, sino por la fortaleza de saber que ellos también son parte del cosmos y que su ignorancia de nuestro valor es un error de juicio que solo les afecta a ellos. El desapego no es indiferencia hacia los seres humanos, sino indiferencia hacia los resultados de nuestras interacciones con ellos. Das lo mejor de ti porque es lo correcto, y lo que el otro haga con lo que le das es un asunto que queda fuera de tu jurisdicción. Al adoptar esta mentalidad, te liberas de la ansiedad de ser aceptado y de la tristeza de ser rechazado, pues comprendes que tu lugar en el universo está garantizado por tu propia existencia y tu compromiso con la virtud.
El mundo es vasto y está lleno de oportunidades para ejercer la justicia y la sabiduría. No permitas que el pequeño círculo de una relación fallida nuble tu visión de la inmensidad que te rodea. Camina con la conciencia de que eres un fragmento del Logos universal y verás que el silencio de cualquier individuo no es más que una nota muda en la gran sinfonía del destino. Una nota que no puede arruinar la belleza de la composición entera si tú mantienes tu propia nota en armonía. La gratitud estoica ante la lección del desapego. Incluso en los momentos de mayor frialdad por parte de aquellos a quienes apreciamos, el estoico encuentra un motivo para la gratitud racional, pues cada acto de distanciamiento es una lección práctica sobre la naturaleza efímera de los bienes externos y la solidez de la ciudadela interior. Debemos agradecer a quienes nos ignoran por devolvernos a nosotros mismos y por recordarnos que la única compañía que nunca nos abandonará es nuestra propia razón. El desapego no es un estado de vacío, sino una plenitud que nace de no necesitar que las circunstancias se ajusten a nuestros deseos egoístas para sentirnos completos. Al ser ignorados, se nos obliga a practicar la humildad y a reconocer que no somos el centro del universo de los demás, lo cual es un alivio inmenso para el alma que busca la libertad. La gratitud nos permite mirar el pasado con serenidad y el futuro sin ansiedad, aceptando que cada encuentro y cada despedida tienen un propósito en nuestra educación moral. No guardes rencor por el silencio. Mejor guarda el aprendizaje que ese silencio te ha proporcionado sobre tu propia capacidad de resistencia y autonomía. El sabio ve en cada decepción una poda necesaria que permite que su energía se concentre en los frutos de la virtud en lugar de dispersarse en las hojas de la vanidad. La verdadera gratitud estoica es aquella que abraza el destino tal como viene, comprendiendo que lo que parece una pérdida es en realidad una ganancia de claridad y de fuerza espiritual. Al final de este proceso, te das cuenta de que la indiferencia ajena ha sido el cincel que ha perfilado mejor los contornos de tu carácter, eliminando las dependencias innecesarias y dejando al descubierto la belleza de una mente que se basta a sí misma. Camina con la cabeza alta y el corazón agradecido, pues ahora sabes que tu paz es un territorio soberano donde nadie puede entrar sin tu permiso y donde nadie puede causar daño si tú mantienes la guardia de tus juicios bien dispuesta. La imperturbabilidad como victoria final del filósofo. La meta última de todas las enseñanzas de la Stoa es la ataraxia, ese estado de imperturbabilidad donde el alma permanece en calma absoluta frente a los vaivenes de la fortuna y los juicios de los hombres. Cuando logras que el hecho de ser ignorado no altere tu sueño, ni tu apetito, ni tu disposición hacia la bondad, has alcanzado la victoria final sobre las pasiones. Esta imperturbabilidad no es una armadura de hielo, sino una luz cálida y constante que emana de una voluntad que ha comprendido las leyes del cosmos. El silencio de los demás ya no es un ataque, sino simplemente una circunstancia externa más, como el sonido del viento o el fluir de un río, que no tiene relevancia para tu excelencia moral. Has aprendido que tu felicidad no es algo que se encuentra en la interacción social, sino en la rectitud de tus pensamientos y en la coherencia de tus actos con la naturaleza humana. Esta es la verdadera libertad, la de no ser afectado por nada de lo que ocurra fuera de tu jurisdicción mental, permitiéndote vivir con una alegría tranquila y una fortaleza que nada puede quebrar. Al llegar a este punto, la distancia de los demás se vuelve irrelevante porque tu conexión con la razón universal es tan profunda que nunca más podrás sentirte solo o desprotegido. Eres el capitán de tu alma y el dueño de tu destino, y en esa soberanía reside la paz que sobrepasa todo entendimiento humano basado en el apego. Mantente firme en esta cumbre de la serenidad y mira hacia abajo con compasión hacia aquellos que todavía sufren por las sombras de la opinión ajena. Pues tú ya has encontrado la luz que nunca se apaga. La serenidad que hemos explorado a lo largo de este camino no es una meta lejana, sino una disposición que puedes adoptar en este preciso instante al decidir que el silencio ajeno no define tu valor ni tu propósito. El estoicismo nos devuelve la soberanía sobre nuestra propia vida, recordándonos que mientras poseamos nuestra razón y nuestra capacidad de elegir la virtud, lo tenemos todo para ser felices. La distancia que otros imponen es el espacio donde tú puedes crecer con mayor fuerza, transformando la soledad en un templo de sabiduría
y la indiferencia en un testimonio de tu propia invulnerabilidad racional. Sé el dueño de tus juicios y serás el dueño de tu paz, enfrentando cada día con la fortaleza de quien sabe que su ciudadela interior es inexpugnable. Recuerda suscribirte, deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.